Vicente, como todo bebé, llegó al mundo buscando el amor y la protección de su madre. Sin embargo, ni él ni su madre pudieron conocerse, porque al nacer en una lechería fueron separados para siempre. En las lecherías, los machos como Vicente son asesinados, abandonados e incluso regalados. Como no producen leche, son desechados como si fueran un trozo de basura. Así, el pequeño Vicente, siendo apenas un recién nacido, terminó siendo vendido en una feria. Luego de pasar de un lugar a otro, nos contactaron para que viviera en el santuario feliz y rodeado de amor. En las lecherías no solo hay madres tristes, bebés huérfanos, muerte y sufrimiento. El hacinamiento, la falta de cuidado y la mala higiene hicieron que Vicente contrajera una grave neumonía que cuando llegó a nosotros ya se encontraba en estado avanzado. En su delicado estado de salud lo acompañamos día y noche. Nos hicimos cargo de seguir su tratamiento veterinario, controlar su temperatura, mantener el calor de su cuerpo y darle todo el amor que un bebé como él necesitaba. Tristemente, todos los cuidados, tanto veterinarios como emocionales, no pudieron revertir todo el daño que había sufrido. Vicente murió mientras dormía, a las 4:30 de la madrugada. No podemos dejar de pensar en lo injusto que es que a un bebé tan frágil e inocente le hayan hecho tanto daño, y en que el pequeño Vicente jamás pudo tener la vida feliz que todo niño merece. Sin embargo, nos consuela saber que al menos en sus últimos días, él pudo vivir libre de miedo y con los mejores cuidados. Por eso, queremos recordar lo hermoso que fue su paso por nuestras vidas. Querido Vicente, nunca olvidaremos la confianza con que nos abriste tu corazón. Nunca olvidaremos tu sonrisa, tu inocencia y tu breve paso por el mundo. Nos quedamos tristes por tu partida, pero te prometemos que seguiremos trabajando para ayudar a construir el mundo con el que siempre soñaste. Un mundo en donde todos los animales podamos por fin dejar la violencia atrás y vivir nuestras vidas en paz. Donde los animales como tú sean tratados como iguales y no destrozados sin piedad en mataderos y granjas. La trágica historia de Vicente no es un caso aislado, sino que es la forma en que se trata a los animales en las lecherías de todo el mundo. Por esto, queremos decirles, en nombre de Vicente y de todos los bebés que están sufriendo lo mismo, que mientras sigamos consumiendo productos de origen animal, historias como esta se repetirán una y otra vez. Tú puedes hacer la diferencia, escogiendo alternativas vegetales a los productos de origen animal. Está en nuestras manos devolver la esperanza a los animales y construir un futuro más justo para todos.